Hola, bueno, vamos a ver ahora buscar B y de paso quizás abrir una lista de valores, en fin, varias opciones de buscar B. Ahí cada uno después elige o utiliza la que más le parece. Bien, acá vamos a hacer los tres ejemplos y vamos por el primer método. Acá vamos a escribir una de las tiendas que figura. Tenemos tienda Fiona, tienda Volt, África, Luna, Otto, tenemos varias. Vamos a usar la primera, tienda Fiona. Entonces donde dice escriba la tienda, ponemos tienda Fiona. Y acá vamos a utilizar la fórmula, buscar B. Bien, el valor buscado justamente es este, punto y coma. Vamos a la matriz de tabla. La matriz es esta. Ahí está, ¿ven? Ahora, de vuelta, punto y coma. Y nos pide el indicador de columnas. ¿Cuántas tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y queremos ver el valor de venta, sea la columna 8. Punto y coma. Y elegimos no la coincidencia aproximada, sino la coincidencia exacta. Ahí está. Cerramos paréntesis. Le damos enter y voilà. Acá estamos. Este es el valor. 301.890. Acá no le dimos formato, pero es eso mismo. Si le ponemos puntos de 1000, le sacamos los ceros, se nota. Bien, vamos a ver un ejemplo diferente. En el mismo caso, ¿qué pasa si yo agrego acá una tienda más? Por ejemplo, tienda una más. Y le ponemos cualquier valor acá, no es relevante, 2000. Producto puede ser el mismo, no interesa. Producto 10. Vamos a copiar todo esto directamente. Solo cambiamos el valor para que diga otra cosa. 23. Ok. ¿Qué pasa? Tienda una más. Vamos a buscar tienda una más. Le damos enter y no encuentra. ¿Está? ¿Por qué? Porque es una búsqueda de datos estática, es decir, acá no cambió en ningún momento la matriz de búsqueda, ¿sí? Ahora vamos a ver el caso dinámico. En este caso vamos a poner, por ejemplo, de vuelta, tienda Fiona, pero la matriz de búsqueda la vamos a hacer que sea una tabla, ¿sí? Entonces vamos a insertar tabla. La tabla tiene encabezados, exactamente. Tabla 1, está bien, no es problema. No por ahora. Ok. Entonces, buscar B, dijimos que marque esto. Cualquier lugar de la tabla debería estar bien. Y vamos a aplicar la fórmula. Igual, buscar B. Valor buscado es este. Punto y coma. Vamos a la tabla. Ahí la marcamos. ¿Ven? Tabla 1. Punto y coma. El indicador de columna es el mismo, el 8. Punto y coma. Y elegimos de vuelta que sea la coincidencia exacta. Falso. Ok, enter. Hasta acá es todo lo mismo. Hacemos esto para prolijar un poco. Pero vamos a hacer el caso que hicimos anteriormente, es decir, agregar tienda una más. Tienda una más. ¿Ven qué pasa? Se agrega una línea, se agrega una fila, digamos. Entonces, el campo pasa a existir en la búsqueda. Acá le ponemos el mismo valor, 23. ¿Sí? Venimos de vuelta acá, buscar B. Y acá en lugar de tienda Fiona, ponemos tienda una más.
23. Se entiende hasta acá, ¿verdad? Y ahora vamos a ir un poquito más allá, justamente. Acá vamos a generar, vamos a ir a datos, validación de datos. Acá elegimos permitir una lista, que es lo que dijimos de entrada que íbamos a utilizar. Omitir blanco, celdas con lista desplegable, origen. Y el origen es esto. ¿Queda claro? Aceptamos. Y ahora acá tenemos todas las tiendas disponibles. Inclusive la última que agregamos, todas las que están en la lista. Entonces acá elegimos tienda auto, por ejemplo, y cuando acá le damos la misma fórmula, igual, buscar B, entre paréntesis elegimos el valor buscado hasta acá, punto y coma, seleccionamos la matriz, también podríamos escribir tabla 1, punto y coma, 8, como habíamos dicho, y falso. Cerramos. Y la diferencia es esta. Ahora uno puede elegir y va cambiando el valor. Bueno, espero haya quedado claro. Hasta luego, hasta la próxima.